¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos, familia de Sion? Soy el pastor Luis Rueda y es un privilegio tenerte en esta transmisión. Hoy va a ser un día increíble porque tenemos un invitado desde Zapopan, Jalisco. Sí, hoy tenemos invitado en la casa. Es el pastor Armando Anguiano, que viene con un mensaje que nos va a volar la tapa de la cabeza. Y te lo aseguro. ¿Por qué? Porque Dios le dio un mensaje a él precisamente para ir a una área donde hemos estado siendo desafiados también. Sabemos que estamos atravesando unas circunstancias difíciles a nivel mundial, no solamente en la salud, sino ya esto se está ramificando a otras áreas, y una de ellas es las finanzas. Así es que, ¿tú crees que Dios puede tener control en esta temporada en nuestras vidas si confiamos en Él en el área financiera? Así es que abre tu corazón, comparte este mensaje, y desde Zapopan, Jalisco, pastor y amigo de la casa, Armando Anguiano. Hey, ¿cómo están, familia de Sion? Queremos mandarles un saludo desde Guadalajara, México. Mi nombre es Armando Anguiano. Soy pastor en esta ciudad de una iglesia que llamamos La Iglesia. Y bueno, queremos primero que nada tomar un espacio para honrar a sus pastores, a Luis y a Samantha Rueda. La verdad es que gracias por la invitación. Estamos emocionados de poder compartir con ustedes. Sabemos que están haciendo cosas increíbles en Durango y que alguna ocasión próxima podamos visitarlos, sería increíble. Y de verdad, gracias por la invitación, queremos honrarlos. Tengo un tiempo de conocerlos ya por redes sociales. Es increíble cómo tal vez en la tecnología podemos tener relaciones más cercanas y podemos estrechar lazos aún más que con nuestras propias familias. Así que gracias nuevamente. Y bueno, como saben, estamos en medio de una serie de finanzas. Quisiera brevemente hablarte un poco acerca de mí. Estoy casado con Sara desde hace 25 años. Tengo 3 hijos, Armando, Sharon y Michelle. Y además de ser pastor, soy empresario. Tengo un negocio en donde fabricamos ropa de moda, principalmente jeans, hace más de 30 años. Y también empezamos con un negocio de cafeterías y café, producción de café y cultivo de café hace un par de años. Así que tenemos 3 cafeterías en Guadalajara que se llaman Cafecho. Luego nos puedes seguir en redes sociales. Y bueno, te hablo un poco de este contexto para poder hablar con un poco más de libertad. Y antes que nada, yo quisiera pues decirte que no es un tema fácil hablar de finanzas. Sin embargo, creo que es algo que nos puede bendecir juntamente. Y bueno, le pido al Espíritu Santo que nos ayude para poderlo llevar a cabo. Quisiera orar, si me lo permites. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos. Te doy gracias por cada persona en la iglesia Sion en Durango. Señor, los bendecimos y sabemos que tienes grandes planes para ellos. Bendecimos la ciudad entera y te pedimos que esta iglesia pueda ser un lugar de impacto, Señor, una luz en medio de la oscuridad que pueda traer dirección, que pueda traer guianza. Señor, gracias porque sabemos que tu palabra nos instruye, nos revela. Y yo quiero orar en este momento por una impartición de tu Espíritu Santo, que mientras yo hablo algunas de las cosas, tú, Espíritu Santo, hables particularmente a muchos de los que nos están escuchando. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el título del mensaje es Recibiendo del Dios Invisible. Recibiendo del Dios Invisible. Y yo quisiera comenzar platicándote brevemente una historia. Yo conocí o recibí a Cristo hace 24 años aproximadamente. Y después de empezar a asistir a una casa en donde se leía la Biblia y en donde se ponían alabanzas en un cassette. Si no sabes lo que es un cassette, es un pecado de los más grandes que puede haber. Tu pastor a lo mejor tampoco sabe que es un cassette, pero aunque tú no lo creas, había unas cosas de plástico que se metían en unas grabadoras y se escuchaba música. Y bueno, después de estar un tiempo conociendo la palabra de Dios, descubrí o aprendí o escuché por primera vez en mi vida lo que significaba el diezmo. Y yo quiero ser vulnerable contigo, quiero ser honesto. En esa época no era pastor, estaba del otro lado. Y mi primer pensamiento fue algo como muy egoísta de decir, bueno, está bien, entiendo que tenemos que dar dinero, entiendo que hay mucha necesidad en el mundo. Tenía un entendimiento equivocado de lo que era la generosidad. Entonces yo platiqué con Sara, mi esposa, y le dije, bueno, está bien, creo que tenemos que diezmar. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que vamos a dar nuestro dinero a la gente en la calle que está necesitada, a los pobres. En esa época había un movimiento o un ministerio que se llamaba Niños de Amor o algo así.
y entonces adoptamos un par de niños para poder provisionar dinero, etcétera. Sin embargo, a lo largo del tiempo, mi revelación y mi entendimiento fue cambiando, y yo quisiera decirte que desde hace 24 años nunca hemos dejado de diezmar. Es un principio en el cual creo profundamente y que ha traído gran bendición a mi vida. Ahora, lo que quiero hacer en estos minutos que me permites escucharme es hablar acerca de un pasaje en la Biblia. Es un pasaje largo que está en Génesis 22, acerca de Abraham. Todos conocemos probablemente este pasaje, y yo quisiera ir resaltando algunas de las cosas al momento que vamos leyendo el pasaje, para tratar de instruirte y para tratar de compartir acerca de algunos principios que hay aquí, y después llegar al final de esto. Génesis 22, interesantemente, en la versión NTV, el título del pasaje dice: la prueba de fe de Abraham. La prueba de fe de Abraham. Y el versículo 1 es un versículo muy contundente, con mucho poder. Dice lo siguiente: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. En otras palabras, creo que nuestra fe la tenemos a la mano para que sea probada. Si algo va a probar Dios en nuestra vida, es nuestra fe, porque la fe es el instrumento, la fe es el vehículo, la fe es la sustancia por la cual nuestra espiritualidad cobra realidad y sentido, y es a través de la fe que nosotros podemos creer. Entonces, Dios prueba nuestra fe en diferentes circunstancias a lo largo del tiempo, a través de diferentes eventos en nuestra vida. Creo que en medio de lo que estamos viviendo todos hoy en el mundo entero, y particularmente en México, nuestra fe está siendo probada en unos extremos increíblemente impresionantes. Y tengo un amigo que él es piloto, él es un piloto de los más altos de Aeroméxico, y su chamba es recoger los aviones nuevos de Aeroméxico. Bueno, esa era su chamba antes del COVID. Ahora, después del COVID, él es el que se está encargando de ir y regresarlos. Y ya han regresado un par de aviones, pero básicamente su trabajo consistía en esa época en recoger un avión nuevo, levantarlo a 30,000 metros de altura, apagarlo absolutamente todo, apagar un motor, apagar el otro motor, desplomarlo y ver y luego volverlo a prender para que reaccionara. Entonces, realmente la chamba de él era probar los aviones para ver si no tenían alguna falla, y entonces comprobar que estaban listos para poderse utilizar. Creo que a ti y a mí jamás nos gustaría subirnos en un avión que no ha sido probado, y mucho menos en un vuelo de prueba. Lo que te quiero decir con esto es que nuestra fe es probada, y así como los aviones deben de ser probados para ver que funcionen bien, nunca vamos a poder utilizar algo que no sea probado para constatar que funcione. Más adelante la escritura dice: Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Inmediatamente después de que sabemos que Abraham va a ser probado en su fe, Dios le pide lo más grande, lo más esperado, el amor más grande de su vida, por lo cual soñó, vivió, luchó, y de repente, después de tener este hijo que tuvo que esperar tanto tiempo para tenerlo, de un momento a otro Dios decide probarlo pidiéndoselo. Creo que Dios nos va a probar cuando nos pide cosas y que de alguna forma nos cuesta trabajo poderlas soltar. El diezmo, la ofrenda y la generosidad al final del día es algo en donde vamos a ser probados, y no es fácil. No es fácil que tú y yo podamos reaccionar de una manera sencilla ante esto. Quiero avanzar un poco y dice lo siguiente: a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Voy a hacer aquí una pausa. Sabes, una de las cosas que creo que nos pueden ayudar en nuestra vida es que a veces nuestra cabeza nos estorba porque pensamos demasiado, le damos muchas vueltas, sacamos cuentas. Voy a contarte algunas cosas mías.
porque pues no puedo hablar de nadie más, creo que lo correcto es hablar de mí, pero hubo una época de recién casados en donde yo quería comprar un refrigerador de 2 puertas, chiquito, pero era de 2 puertas. Y todos los meses me tocaba diezmar el valor de lo que costaba ese refrigerador. Y todos los meses decía, no manches, es que quiero mi refrigerador, pero y diezmaba y decía, se fue mi refrigerador. Y tuve una lucha durante un tiempo, porque la mente trata de engañarnos, la mente trata de convencernos en cuanto a la razón. Y me gusta mucho cómo reaccionó Abraham. Dios le pidió algo e inmediatamente después tomó una acción para poderlo llevar a cabo. Dice que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, no le dio oportunidad a su cabeza y a su razonamiento de que lo desviara del propósito o de obedecer a lo que para él era lo más grande, lo más increíble, lo número uno en su vida, que era Dios. Sabes, la lógica y la razón siempre nos van a robar la bendición. Así que cuando tú decidas honrar a Dios, bendecirlo, cuando decidas ser generoso, piénsalo una sola vez y da el paso hacia adelante. No permitas que la lógica y la razón te roben la bendición de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y en el verso 4 dice que al tercer día de viaje, Abraham se levantó la vista, y vio el lugar a la distancia. El verso 5 es interesante. Quédense aquí con el burro, le dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Me encanta ver en esta historia porque cuando podemos ver 3 días hablan de resurrección. Cuando tú y yo decidimos honrar a Dios y ponerlo en primer lugar, Abraham tenía un camino de 3 días. Iba con su hijo durante estos 3 días. 3 días para mí hablan de resurrección. Y lo que sucede es que Abraham decide no negar nada de lo que él deseaba en su corazón, pero Dios lo resucita de otra forma. Y me encanta cómo la escritura dice, porque Abraham le dijo a sus siervos, aquí espérenos, el muchacho y yo vamos a ir allá a adorar, pero vamos a regresar. ¿Por qué Abraham les dijo que iban a regresar si él sabía que Dios le había pedido a su hijo para sacrificarlo? Me gustaría pensar que Abraham era un hombre que tenía una fe grande. Me gustaría pensar que Abraham era una persona que sabía que Dios era bueno, que Dios podía hacer un milagro, que si él entregaba a su hijo probablemente Dios lo podría resucitar y regresárselo. Finalmente Abraham confió 100% en Dios y continuó hacia adelante. 3 días hablan de resurrección y sé que Dios puede resucitar finanzas, sé que Dios puede resucitar sueños, sé que Dios puede resucitar negocios, te puede sacar de deudas, te puede prosperar de maneras sobrenaturales. Así que tú y yo tenemos que seguir confiando siempre en que Dios es nuestro proveedor y que nuestra vida y nuestra economía depende de Él. Adelante podemos ver que en el verso 6 dice, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, estas palabras me constritan mi corazón. O sea, siempre que leo algo en la escritura trato de meterme en la película, trato de ponerme en el lugar, trato de identificarme con lo que está pasando. Y es como si yo estuviera llevando a mi hijo y entonces su hijo volteó y le dijo, padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego, tenemos la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y el verso 9 vuelve a ser un acto de fe enormemente increíble de Abraham. Abraham nunca dejó de confiar en Dios. Cuando tú y yo estamos en medio de una circunstancia como la que estamos viviendo, en donde nadie tiene respuestas exactas, en donde no sabemos lo que va a suceder, en donde no tenemos ninguna certeza de absolutamente nada, Abraham siguió confiando como creo que tú y yo debemos de seguir confiando en él. Y dijo, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. No creo que Abraham haya contestado esto para que su hijo no sintiera miedo.
Creo que fue una expresión o una oración desde lo profundo de su corazón. Creo que tú y yo tenemos que tener en esta temporada palabras de ánimo, esperanza, no solamente por decir, hey, todo va a estar bien, hey, vamos a salir adelante, vamos a poder brincar esto, sino que realmente es algo que tenemos que abrazar como una promesa en nuestra vida y creerlo de lo más profundo de nuestro corazón. Promesas de este tipo nos ayudan a ti y a mí a mantenernos caminando, tratando de ver hacia adelante, confiando que lo mejor viene, sabiendo que Dios es un Dios bueno y que a pesar de que estamos viviendo cosas muy complicadas, aún sabemos que Dios va a seguir proveyendo todo lo que necesitamos tú y yo. ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Como te decía, como empresario, tenemos muchos meses en el negocio de ropa perdiendo dinero, prácticamente cerrados. En las cafeterías ya pudimos abrir finalmente, pero la gente en Guadalajara no está cerrando. Y es muy probable que mientras tú ves este mensaje el domingo, aquí en Guadalajara volvamos a una cuarentena de 14 días en donde todo va a estar cerrado. Si tú y yo no aprendemos a depender de Dios, a confiar en Él plenamente, vamos a vivir con estrés, vamos a vivir con angustia, vamos a vivir con temores y nos van a consumir por dentro. La única manera como podemos ir lidiando con los desafíos de la vida y tener paz y tranquilidad es tener la certeza total de que Dios es nuestro proveedor y de que nada nos faltará. Adelante en el verso 9 dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, le dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo único. Como yo te decía al principio, el tema de la fe es para que tú y yo podamos ser probados y saber si realmente creemos en Dios. Y no sé, a veces cuando platico con algunas personas el tema del diezmo, algo que normalmente yo acostumbro a hacer es decirle a las personas, pues si crees diezma y si no crees no diezmes. El diezmo es una cuestión de fe. La generosidad es algo que está en nuestro corazón. Y lo que pasa es que nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero muchas veces Dios nos va a probar primero. Entonces, en este versículo vemos cómo de alguna manera Dios le dice, no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Realmente Dios no quería que Abraham sacrificara a Isaac. Lo que Dios quería era probar su corazón, probar su fidelidad, probar su confianza y llegó a tal extremo de amarrar a su hijo. No hizo una pantomima, o sea, realmente caminó constantemente en fe, esperando que hasta en el último momento Dios interviniera de una manera milagrosa. Muchas veces tú y yo estamos esperando que Dios intervenga en nuestras vidas, pero de alguna manera no queremos mostrarle lo que tenemos, queremos esconderle algunas cosas que pensamos que son nuestras, queremos solamente de repente hacer como que creemos, pero en el tema de fe, tú y yo somos retados y al final del día creemos o no creemos. Así que avanzando en la historia para poder ir cerrando un poco, en el verso 13 dice, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Cuando tú decides entregarle a Dios, Dios decide regresarte, Dios decide bendecirte, Dios decide suplir lo que necesitas. Pero muchas veces Dios te va a llevar a un extremo de prueba. Y si te soy honesto, yo quiero ser honesto como lo he tratado de hacer hasta este momento. Si Dios me hubiera pedido a mi hijo, probablemente yo no hubiera ido. Probablemente yo no me hubiera aparecido. Pero creo que Abraham fue y lo hizo porque tenía una relación con Dios, sabía quién era, lo conocía. Y creo que cuando tú y yo empezamos a dar ciertos pasos de fe, cuando decidimos confiar en Dios, es porque realmente lo conocemos, porque tenemos una relación con Él.
Entonces vemos cómo Dios provee para lo que Abraham necesita para adorarle a Él. En otras palabras, cuando tú y yo decidimos diezmar, decidimos ofrendar, Dios nos va a dar ese dinero para que lo podamos hacer. Lo único que necesitamos es abrir las puertas para tener la fe y poder empezar a recibir la bendición. Dice que tomó el carnero, lo sacrificó como una ofrenda quemada y que llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Y en el verso 16, me voy a brincar al 16, dice, el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Ciertamente te bendeciré. Muchas veces Dios va a necesitar ver nuestra respuesta y nuestra fe para poder bendecirnos. A veces pensamos, o también en los primeros días de conocer al Señor, creo que es un pensamiento muy común pensar, pues es que nada más tengo 2,000 pesos y si diezmo 200 no me va a alcanzar, pero cuando tenga 200,000 sí voy a diezmar, y eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Dios nos va a probar en lo poco para después ver si nos va a dar lo mucho. Y me encanta cómo termina la escritura diciendo, todo eso porque me has obedecido. Y la bendición viene a causa de que podamos obedecer principios. Creo que regresando a la historia que te platiqué al principio, fue un proceso en donde, en mi opinión personal, Dios nos revela la parte de la ofrenda, Dios nos revela la parte del diezmo, Dios nos revela la generosidad. Creo que es algo que tenemos que enseñar, pero nadie absolutamente puede ser manipulado, nadie puede ser controlado, sino que es como un resultado, como una respuesta de cuando realmente vamos conociendo a Dios y cuando lo vamos encontrando en todo momento. Así que definitivamente creo que hoy en día ha sido una bendición muy grande en mi vida y quiero compartir un par de citas más para poder terminar. Y también antes de poder llegar acá, hoy como pastor, viéndolo del otro lado, quiero decirte que operar una iglesia cuesta mucho dinero. Y que si realmente toda la gente que se supone que debería de diezmar, diezmara, podríamos como pastores conquistar más, alcanzar a más personas, bendecir, hacer muchas más cosas. Pero también hay algo que es muy importante. Durante esta temporada de COVID, yo me he preocupado para que no falte nada en mi casa. No quiero que a mi familia le falte absolutamente nada. Y tú y yo tenemos que ser conscientes y tenemos que preocuparnos de que no falte nada en nuestra casa, que es la iglesia, y que no falte nada en la casa de nuestros pastores. Tú y yo somos responsables de orar y de velar por ellos. Créemelo, la carga de un pastor es algo que solamente otro pastor puede entender. Y bueno, tengo un par de citas para poder concluir esto. Una que me encanta es de Deuteronomio 18:16, que dice, en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es el que da las fuerzas para obtener riqueza. Si Dios es tu proveedor, si tú oras y confías en Dios, Él es el que te va a dar la fuerza para hacer riqueza. No se trata de que tengamos habilidades, no se trata de que tengamos relaciones, se trata de que Dios nos dé las habilidades para poderlo lograr. Entonces, todo esto que he dicho, como lo dije en mi título, recibiendo del Dios invisible, es para llegar a esta conclusión y a este punto. Muchas veces tú y yo esperamos recibir de alguien que no vemos. Oramos para que esa persona, ese Dios que no vemos, podamos recibir algo de Él. Pero es mucho más fácil que le podamos dar, porque el poderle dar está en nuestras manos. Si tú y yo no tenemos la fe suficiente para poderle dar a un Dios que no vemos, ¿cómo podemos tener fe entonces para poder recibir de ese mismo Dios que no vemos? Y la forma como manejas tu dinero es una expresión de tu corazón. La forma como manejas tus finanzas hablan de quién eres y de lo que hay dentro de ti.
Y termino con este último versículo. En Proverbios 3:9, en la traducción de la Biblia actual, dice: demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y el verso 10, así nunca te faltará ni comida ni bebida. Todos queremos la bendición. Abraham quería la bendición, pero la bendición vino como consecuencia de algo que hizo. Y en este proverbio me encanta, dice: nunca faltará comida ni bebida, pero primero tienes que darle a Dios de todo lo que ganes. Y me encanta cómo dice: demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Para mí, diezmos y ofrendas es una forma en cómo tú y yo podemos saber qué tan sustentados estamos en nuestra fe y si realmente creemos en Dios. Para mí, en lo personal, el hecho de diezmar y ofrendar es un paso de reconocer a Dios y de poder confirmar en mi vida cada semana que Él existe, que Él me ama, que es mi proveedor y que no me faltará nada. Así que, pues quisiera terminar orando por cada uno de ustedes y agradecer la oportunidad. Esperamos pronto estar en Durango. Les mandamos un fuerte abrazo desde Guadalajara y la verdad tienen unos pastores increíbles. Espero que esto haya podido bendecir tu vida. Y yo te animo a que pruebes esta parte de la generosidad y te puedo asegurar que con el paso de las semanas y del tiempo podrás ver la bendición sobre tu vida. Déjame orar por ti, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por la iglesia Sion. Gracias porque podemos entender que todo es tuyo y que aún nuestras vidas te pertenecen, Señor. Bendice a cada persona que está experimentando procesos difíciles en sus finanzas, que han perdido el trabajo, que están teniendo deudas o que están teniendo retos importantes. Bendice a cada empresario que está pasando una temporada difícil. Pero te pido, Señor, conforme a tu palabra, que suplas, que multipliques y que bendigas. Te pido, Espíritu Santo, que traigas la revelación del diezmo y de la ofrenda y de la generosidad en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por tu tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.